para esta siguiente sección tenemos un panel de preguntas y respuestas. Le íbamos a llamar mesa redonda, pero no llegó la mesa, así que por eso le vamos a poner panel de preguntas y respuestas. Y bueno, están los pastores Antonio Ortiz, Chuy Olivares, Salvador Pardo, respondiendo a las preguntas que cada uno de los que decidieron hacerlo enviaron por los diferentes grupos, tanto de Casa de Oración USA como de Casa de Oración Internacional. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Tenemos muchas y, bueno, el pastor Chuy nos indicará quién la va respondiendo. Yo solo planteo la pregunta. ¿Yo elijo quién? Pues tremendo. Veamos. La primera pregunta que tengo es: aquellos pastores que sus hijos no tienen llamado al ministerio o no están involucrados, ¿cómo debe ser nuestra forma de gobernarlos a ellos? Repito, aquellos pastores que sus hijos no tienen llamado al ministerio o no están involucrados, ¿cómo debe ser nuestra forma de gobernarlos a ellos? Pastor Toño Ortiz, lo veo con cara de que quiere responder. Sí. Ahorita lo prendo. Sí. O sea, ¿cómo debemos de gobernar a nuestros hijos que no tienen un llamado? Yo no le veo diferencia entre llamado y no llamados. O sea, yo creo que la responsabilidad es la misma, tengan el llamado o no tengan llamado. La forma de gobernarlos es la misma, exactamente la misma. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Los hijos de pastores que sirven en el ministerio son sujetos de disciplina al igual que todos los miembros? Pastor Chuy. Sí. Muy buena pregunta. Nuestros hijos están sujetos a la misma disciplina que todos los miembros de la iglesia. Una de las quejas y de los errores muy comunes que cometemos los pastores es cuando ejercemos disciplina, la aplicamos a los demás, y cuando nuestros hijos transgreden las reglas o hay comportamientos indebidos, les toleramos y los dejamos sin disciplina, y ese es un gravísimo error. ¿Sí? Nuestros hijos tienen el mismo estatus que los demás niños. Yo recuerdo cuando mi hijo servía en el grupo de alabanza, pues ya hace muchos años, él no tuvo un comportamiento adecuado, y yo hablé con él y yo le dije: hijo, te voy a disciplinar por esto y esto y esto. Y dijo: pero yo soy tu hijo. O sea, ellos mismos asumen, no sé quién les enseñará eso, ¿verdad? Dice: pero yo soy tu hijo. Le dije: no, pero es que tú eres igual a todos, entonces te voy a disciplinar. Y le expliqué y lo entendió y recibió la disciplina. Memo Gómez puso el ejemplo cuando su hija mayor, ¿recuerdan? No, Memo López, su hija mayor pues había transgredido algunas cosas, había caído en un pecado, pues, y que me pidió consejo. ¿Se acuerdan que él comentó aquí? Y yo le dije: no, tienes que disciplinarla, es igual a todos, y la disciplina surte efecto. En ambos casos la disciplina fue para restaurar y surtió efecto. ¿Sí? Entonces, por favor, hermanos, no se olviden que si nosotros no aplicamos la disciplina a nuestros propios hijos, estamos cometiendo un gravísimo error, que al momento de disciplinar a otros nos los van a echar en cara. Entonces no solapen ni a sus hijos. Acuérdense de Elí. Dios le reprochó y le dijo: por cuanto no estorbaste a tus hijos, miran lo que terminaron. Entonces son iguales, hay que disciplinarlos. ¿Sí? Quiero abundar un poquito o hacer un comentario. En ese sentido, también pareciera que algunos creen que nuestros hijos, por ser nuestros hijos, tienen o deben de tener un estándar de comportamiento mayor que los demás, y no. O sea, lo que dice el pastor es igual. De la misma manera que los vamos a disciplinar cuando
exceden las normas, pero tampoco vamos a permitir, porque es el otro aspecto, cuando nosotros diluimos el estándar, cuando bajamos el estándar, y para nuestros hijos sí podemos darles chance y a los demás no, porque ahí son los dos puntos de vista. Nuestro punto de vista como padres, hijos de pastor, y nosotros pastores aplicando la disciplina a nuestros hijos, pero la exigencia de los que no son los pastores de la congregación, que por ser nuestros hijos tenemos que manejar un estándar más alto que los demás. No, o sea, es igual. Sí, yo recuerdo pues cuando mis hijos estaban chicos, hoy ya son adultos, hablábamos con la gente, con los maestros de los niños, con los que estaban en autoridad, y yo personalmente lo hacía, mi esposa, y hablábamos con ellos y les decíamos: mira, mis hijos, nuestros hijos son iguales a los tuyos y a los de todos. Por favor, no le exijas a mis hijos más que a los demás niños, porque luego suelen decir: es que tú eres el hijo del pastor. Yo les decía: mi hijo es como el tuyo, es travieso, es un niño, la niña igual. Entonces, por favor, te vamos a pedir que respetes a nuestros hijos y los trates igual, no les exijas más, porque eso los daña. Y nosotros los dañamos más. Y es que tú eres el hijo del pastor, tienes que comportarte, me estás poniendo en vergüenza. Realmente es una gran responsabilidad, pero sí es importante hablar con los maestros. Si ustedes tienen niños en crecimiento, pues que los traten como cualquier niño, ¿sí? Y que no les exijan más. Quiero ahondar un poquito en lo que comentaban los pastores, porque hace unos días estaba comiendo con mis hijos, ¿verdad? Y mi yerno fue el que me platicó. Me dice: no, como la hermana fulanita, ¿no? Que le llamó la atención a Michelle, se llama mi hija, por el vestido que llevaba. Dice: pero el vestido estaba normal. Dice: pero llegó y le dijo: te voy a decir algo, es la última vez que te me vienes con ese vestido. Y le dije: caray, le dije: ¿por qué nosotros no supimos? Y yo hablé con mi hija, le dije: ¿y por qué nos dijiste? No, es que tú estabas fuera, estaban fuera. Le dije: pero no, ella no tiene ningún derecho a tu ropa. Además, pues no vistes ropa que tenga, o sea, ropa que no sea de testimonio, entonces apropiada. Entonces, y bueno, pero ese tipo de libertades luego se da la gente, la congregación y los maestros, y sí tenemos que cuidar eso. Y de ver lo que decía el pastor Chava también, que luego a veces nosotros les ponemos esas cargas también a nuestros hijos, y la verdad, definitivamente no. Igual, como decía el pastor Chuy, igual. Fíjense, una vez yo salía de la oficina, terminó una reunión y escuché que uno de los pastores de Casa de Oración, obvio emito el nombre, estaba hablando con la voz muy exaltada, muy alta, pues. Entonces yo me asomé y cuando me asomo, él estaba de espaldas hacia mí. Él no me vio, pero estaba regañando a mi hijo. No, que tú eres el hijo del pastor, pero así feo. Entonces mi hijo estaba así, estaba asustado, ¿no? Entonces me vio. Entonces yo le hice así: pastor, le dije, ¿qué pasó? Dice: pues tu hijo que se portó mal. Dije: mira, te voy a enseñar, dime a mí, yo soy su papá, yo soy el que debo regañarlo, yo soy el que debo llamarle la atención. Tú nada más repórtame, pero lo que estás haciendo no está correcto, porque le estás poniendo una carga triple, ¿verdad? Entonces, y de ese entonces este pastor pues entendió, porque pues todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces es una anécdota, ¿verdad? Porque después mi hijo me dijo: no, es que este pastor siempre me está regañando y nomás me está vigilando. Entonces yo le dije: dice, es que mis hijos no son así. Le dije: pero van a crecer, y en unos cuantos años, si no es que más rápido, el Señor te va a tapar la boca. Y dicho y hecho. ¿Por qué? Pues porque todos los niños son iguales y son seres humanos como nosotros, y
todos fallan, y pues llegó el momento, sus hijos bien portaditos, pero luego ya al rato empezaron en la adolescencia, ¿verdad? Y me dijo, no, tenía razón, pastor. Digo, no, pues sigamos adelante. Siguiente pregunta. Tengo 5 hijos, nos da aquí información, bastante, gloria a Dios, dice, están llenando la tierra. De diferentes edades, de 15, 12, 10, 7, el más pequeño o la más pequeña tiene 3 años y algunos piensan que están muy jóvenes para servir, pero aquí quien realizó la pregunta dice, ellos tienen un llamado de Dios, les he enseñado, les he discipulado, y la pregunta es, ¿acaso habrá una edad adecuada para poder servir a la iglesia? ¿Qué consejos pueden darnos, especialmente como pastores jóvenes? ¿Qué edad sería la edad adecuada para servir? Consejos pues, al respecto. Yo me acuerdo de Samuel. Samuel era un niño, ¿se acuerdan? Desde chiquito estaba ahí ministrando, ¿no? Entonces, pues qué mejor que desde que pueden, ¿verdad? Nosotros en Casa de Oración suceden cosas, no sé si son comunes, la verdad no he hecho una observación así muy precisa, pero por ejemplo, en el grupo de maestros de niños, no sé cuántos maestros tienes ahorita, como 140 maestros de niños. Bueno, de esos 140 maestros de niños, hay jovencitos y jovencitas que los papás están de acuerdo en que ellos sirvan y los preparan y no se imaginan lo eficiente que son. Tienen una vocación y luego empiezan a decir, es que yo cuando sea grande quiero ser maestro de universidad y me gusta enseñar, y nosotros bajo la supervisión de los padres permitimos. Bueno, ahorita hay gente que ya se casó, pero que empezaron desde niños sirviendo. Pues qué bendición. Entonces, pues mientras se pueda, pues desde los 3 años. Quiero andar lo que decía el pastor Chuy, y a mí me consta, ¿no?, del ministerio infantil, porque una de mis cuñadas era maestra en la escuela infantil, y entonces mi hija me dijo, papá, yo quiero servir en el cunero, quiero servir ahí con los niños. Le dije, pero estás bien chiquilla, ¿qué vas a hacer, hermano? A ti te tenemos que dar bibi todavía. No tan chica, ¿verdad? Pero bromeando con ella, y me dice, no, papá, pero sí quiero. Le dije, bueno, pues lo que tiene que hacer es platicar con Vicky, ¿verdad? Todo eso. Y algo que me gustó mucho, por ejemplo, en el caso de Vicky, es que nunca le cerró las puertas, en el caso de mi hija y otra primita que andaban siempre juntas, ¿verdad? Y ahí andaban. Claro, no se les dio la responsabilidad a ellos. O sea, había maestros titulares y ellos entraron como ayudantes, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, con los niños, por ejemplo, que si era un cunero, pues ándale, me vas a ayudar a estar paseando al niño en la carriola, ¿verdad? Para que el niño, mientras ya no llore, mientras yo atiendo acá, no se les delega la responsabilidad total, pero no se les cierra la puerta. Entonces, de esa manera también ellos van aprendiendo y van haciendo de verdad el amor por las cosas que hacen. Pero también aquí entra mucho la cuestión de los pastores, ¿verdad? En el sentido de que tengan una apertura. Yo lo he visto con ellos como pastores, tanto con el pastor Chuy como con Vicky y ahora con Janet en el grupo de alabanza, que no se les cierra la puerta a los niños. Y me dio mucho gusto ahora, la semana antepasada que estaba en el puerto de Veracruz, que me estuvieron mostrando el grupo de alabanza, de ya un grupo de niños se está formando en la batería, en el piano, en la guitarra, y son puros niños. Y eso, ¿saben de qué habla? De que estamos viendo iglesias que tienen vida para mucho tiempo. O sea, donde nosotros vamos de salida, luego vienen otras, pero ahí vienen otras generaciones donde se les está cimentando, donde se les está formando el deseo de servir, y el día de mañana muchos de ellos, sin dudarlo, ¿no?, el Señor los va a llevar a pastorear o
o a ser maestros también en otras áreas? Normalmente cuando sucede esta situación de niños que quieren, en este caso, servir desde muy niños, obviamente que habla de el ejemplo de sus padres, porque todos, vamos a pensar desde un punto de vista secular, los que son doctores quieren que su hijo sea doctor, el que es mecánico quiere que su hijo sea mecánico, todos quieren que sus hijos sigan lo que hace, sus pasos. En el caso de un pastor, es obvio que si los hijos están viendo el trabajo de su papá o de su mamá, desde muy temprana edad quieren imitarlos. El tema aquí creo que tiene que ver con tenemos que ser cuidadosos, los padres, pastores, de no caer en el nepotismo y que verdaderamente sean los hijos los que quieren tener ese deseo, esa convicción. Y para tener esa, vamos a decir, seguridad o respaldo, creo que es muy conveniente que el encargado del ministerio sea el que conduzca al niño en la labor que él quiere desempeñar, sea como maestro, sea como músico, que le dejen a él la responsabilidad sin que se sienta el encargado que tú como padre, como pastor, le estás pidiendo que le dé preferencia sobre los demás, sino que los guíe. Y tú como padre, obviamente, que con tu ejemplo lo estás motivando. Esto es muy importante. No es con pláticas de motivación que sirvan, sino es con el ejemplo. Yo creo que es lo que el niño o el jovencito quiere desarrollar, porque ve el ejemplo de su padre. Y la Biblia, en la pregunta decía, ¿a qué edad? Timoteo, o Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, la juventud no tiene una edad específica para decir, a partir de este año, a partir de 5 o de 8, puedes servir en este departamento, a partir de 10, 11, puedes servir en este otro. No hay edad, hay actitud, hay disposición, hay deseo. Pero tiene que ser formado, obviamente, porque en casa quieren desarrollar ese don, pero ya en la práctica es cuando tiene que ser enseñado por alguien. Tiene que ser dócil a la conducción y a la instrucción del maestro, del líder de alabanza o de pastor o de maestros, etcétera, ¿no? Cunero, donde sea. Pero yo creo que debe de considerar eso. La siguiente pregunta está ligada, dice, ¿el hijo de un pastor debe heredar el ministerio pastoral cuando fallece el pastor? Pastor Chuy. Uno de los reclamos de nuestro tiempo ahora y pues críticas es cuando un pastor por alguna razón asume que cuando él falte nombra a su hijo como el pastor. Ahora, esto tenemos que verlo en dos puntos. Número uno, puede llegar a ser que Dios llame al hijo de un pastor cuando éste muere. De hecho, nosotros tenemos un caso de una casa de oración. El pastor que está ahorita es hijo de un amigo mío que en la iglesia donde nacimos nos ordenaron el mismo día. Y bueno, fuimos creciendo, él tomó su ministerio, nosotros acá en casa de oración, y pasaron los años y en la pandemia, antes de la pandemia, él vino a hablar conmigo. Me dijo, fíjate, Chuy, que ya estoy grande, estoy enfermo,
y no sé qué hacer, y yo ya sabía por boca de su hijo, porque lo conozco es más, creo que yo lo presenté al Señor. Ahorita ya es un hombre casado y con hijos. Le dije, tu hijo tiene un llamado. Me dice, no, sí. Adelante. Dice, sí, voy a hacer la transición, pero en la pandemia este pastor murió de COVID y su hijo sí es el pastor actual. Y toda la congregación, cuando fuimos a orar por él para establecerlo como pastor, todos unánime lo reconocieron. Entonces, sí hay casos así, pero también hay otros casos donde nos critican porque dicen que es el negocio familiar. Digo, critican a los pastores, ¿no? No, pues se lo dejó al hijo, pero mira, y es que también hay casos donde pastores de una trayectoria de años, luego le heredan la iglesia a su hijo y no tiene el llamado, y es evidente. Yo recuerdo el caso de un predicador en México muy conocido. Cuando su padre murió, pues él dejó dicho que uno de sus hijos iba a ser el pastor. Y la primera reunión que presidió su hijo dijo lo siguiente. Dijo, bueno, pues el pastor ya está en la presencia del Señor, ahora yo soy el pastor, y de aquí en adelante la reunión va a ser así: vamos a cantar 2 cantos y voy a predicarles 15 minutos, de esos 15 minutos, 2 chistes, unos textos, recogemos los diezmos y nos vamos. Eso dijo. No, pues ahorita miren, está todo, está la iglesia ahí, pero es un desastre total. Abandonaron la Biblia, siendo que el papá era un hombre de la palabra. Entonces, pues se dan los 2 casos. Pero ninguno de nosotros asuma que nuestros hijos son los herederos de la iglesia. Yo con mi hijo, desde que era chico, hablaba y le decía, hijo, este tema, fíjense, y lo iba entendiendo, y hasta la fecha lo entiende. Es más, él no se reúne en casa, él se reúne en otra congregación, fíjense. Y él, pero con ese entendimiento. Y yo sé que él tiene un llamado, pero yo en ninguna manera diría, no, pues que quede mi hijo, porque entiendo esto. Entonces, no necesariamente, aunque si tiene llamado, sí, pero si no lo tiene, no, olvídense. ¿Sí? No es prudente ni sabio, porque se va a afectar la iglesia. El Espíritu Santo siempre va a guiar quién es el hombre que va a presidir, o los pastores que van a presidir ahí esa congregación. ¿Cómo lidiar con las presiones de los hermanos hacia los hijos del pastor? Pastor Chava, ¿cómo lidiar con las presiones de los hermanos hacia los hijos del pastor? Presiones que los hermanos ejercen sobre los hijos del pastor, que la congregación. Uh-huh. Bueno, nosotros somos los responsables de nuestros hijos, y por ejemplo, creo que la respuesta ya la dio el pastor Chuy cuando hablaba de una mala conducta de uno de sus hijos, bueno, de su hijo, y de uno de los pastores, como por su posición de pastor sentía el derecho a la autoridad para llamarle la atención. Sin embargo, Chuy fue y le dijo, el responsable soy yo. Entonces, ¿cómo lidiar con las presiones a nuestros hijos? Pues igual, o sea, si hay alguna mala conducta o algo, pues aquí está el padre para responder por el hijo. Y, por ejemplo, cuando yo hablaba con mis hijos, yo también tengo un hijo muy inquieto, y él muchas veces me hablaba de la presión que ejercían ciertos líderes sobre él. Él estaba en la música, en el grupo de alabanza, y yo hablaba con él, y posteriormente incluso Toño también,
hablamos con esta persona de que tenía que tratarlo igual que a todos, porque nuestros hijos pues son jóvenes que tienen los mismos deseos, las mismas luchas que tienen todos, y algunos de ellos, nuestros hijos, muchas veces sienten una presión y no sienten la protección de su padre. Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente y salir por ellos, y quienes debemos de ejercer la disciplina somos nosotros. Escuchar las quejas de otros, pero esas presiones no deben de afectar a nuestros hijos. Ahí tenemos que ser muy sabios para hablar con esas personas que están presionando, pero especialmente la confianza con nuestros hijos es fundamental, porque nuestros hijos deben de tener la confianza de hablar con nosotros, expresarnos quién o cómo están teniendo una presión para nosotros salir por ellos, no a defenderlos de una manera que los solapemos, no, sino a establecer que hay órdenes, y igual que todos ustedes cuidan a sus hijos, pues también nosotros cuidamos a nuestros hijos. Quiero hablar un poco de lo que decía el pastor Chava. Es cierto, los hijos de todos tienen presiones, y recuerdo claramente cuando mis hijos estaban en un ministerio, no voy a decir cuál, ¿verdad? En un ministerio, y el líder se le pasaba la mano, la verdad, se le pasaba la mano, pero yo veía también que era parte de una formación en la vida de mis hijos. Entonces, lo que dijo Chava, ¿no? O sea, yo no le dije, no, yo no voy a ir a hablar, yo no voy a ir a dar, o sea, podía haberlo hecho, podía haberle dicho, pero sin embargo, yo también veía esa parte como una preparación en el carácter de mis hijos. Y entonces cuando yo los llevaba, porque ellos estaban pequeños, yo los llevaba en camino, a mi hija le dio hasta gastritis porque no, papá, es que ya vamos tarde y nos regañan. No te preocupes, mira, ve el tráfico. No, papá. Y pasó, ¿no? Y ¿saben qué? Allá. Y déjenme decirle algo, eso fue un trabajo de mi esposa y mío, en casa, guardar el corazón de los hijos, hablar con ellos, ministrarlos y decirles, ¿verdad? O sea, enseñarlos. O sea, ¿tú crees que estás ahí? ¿Tú crees que Dios te llamó a estar ahí? Sí. Bueno, ¿y tú crees que Dios tiene cuidado de ti? Sí. ¿Y tú crees que Dios ya perdió el control no? Bueno, entonces, ¿qué está haciendo? Aprende lo que Dios te quiere enseñar a ti. Aprendan. Y ahora, en tiempos ahora, pues ahora yo estoy hablando cuando estaban pequeños, mis hijos eran adolescentes. Ahora de verdad aman a ese líder, lo aman. Y yo hablé, y ya ahora, pues ya que pasó todo, yo hablé con ese líder y le dije, híjole, se te pasó la mano con los chavos, ¿no? Yo decía a mis hijos, con todos los chavos, ¿no? Y él, o sea, reconoce, no, sí, la verdad que sí. Le dije, pero sin embargo, le dije, mis hijos te adoran. Le dije, te adoran, de verdad te quieren mucho mis hijos, te quieren mucho. Me dijo, no, sí, yo lo percibo. Y dice, yo también los quiero mucho a ellos. Y entonces es una labor de nosotros como padres, guardar el corazón de nuestros hijos, o sea, porque no los vamos a poder andar defendiendo de todo. Y también tenemos que buscar esa parte, ¿no? Si vemos que lo que están pasando es para su formación, pues yo creo que al contrario, ahí debemos de alentarlos y debemos de cuidarlos también. Siguiente pregunta: si en el matrimonio solo la mujer ejerce el ministerio de pastora, pero el varón no, ¿ella puede pastorear la iglesia como la autoridad en la iglesia? Repito, si en el matrimonio solo la mujer ejerce el ministerio de pastora, pero el varón no, ¿ella puede pastorear la iglesia como la autoridad en la iglesia? Son casos muy extremos. De hecho, yo no conocería muchos. A veces hacemos preguntas que no están bien planteadas, son falaces. Como ayer platicamos con pastores, es como cuando te sale un ateo y te pregunta, ¿Dios es todopoderoso? Y tú le dices, sí, Él es todopoderoso. A ver, que haga un círculo cuadrado. No, pues no, entonces no es todopoderoso.
Entonces, a veces hacemos preguntas como este tipo de preguntas, digo, están bien, ¿no? Pero yo lo estoy diciendo con respeto, pero está mal planteada. O sea, es una exageración. A ver, ¿saben de algún caso así? Así, honestamente, como la pregunta, levante la mano si alguien sabe de algún caso así. ¿Ven? Nadie. Entonces, ¿quién conoce un caso así? Bueno, ¿uno entre cuántos? Entonces, ¿cómo se trata un asunto así? Personal. O sea, yo no me atrevería a decir algo porque así como que es como cuando le preguntaron a un pastor, ¿qué le sucede a un cristiano que se suicida? Se va al cielo, dice, y ustedes no saben lo que provocó. Una respuesta irresponsable. Entonces, no, ese tipo de casos tan especiales, si el que hizo la pregunta lo está viviendo o es algo que le atañe, pues yo con mucho gusto me ofrezco de manera personal a tratarlo, porque no nada más es decir cualquier cosa, hay que ver circunstancias, o sea, todo un contexto para poder ser acertado en el consejo que se da. No sé si me expliqué. Entonces, con respeto al que hizo la pregunta, es algo súper exagerado, ¿no? Así que casi no se da. Hay un solo caso entre todos, fíjense, ¿verdad? Y también había que analizarlo. Dos, ahí la llevan. Pero no es, pero Chavo puede opinar y creo que esos casos no se dan entre nosotros. Lo que el pastor Chuy decía son casos muy particulares, raros, que es importante conocer de cerca las causas por las que se da eso. No podemos dar una respuesta general como que se apliquen para todos los casos. Pudiéramos pensar que, así como están haciendo la pregunta, yo puedo pensar en cosas extremas de que, bueno, es que están en un pueblo donde están incomunicados y donde, aunque está casada, el esposo está incapacitado de alguna manera, entonces pues no hay nadie más que pueda y se atreva a ejercer el pastorado más que esa señora valiente que tiene un celo por la palabra de Dios, que lo hace. Bueno, en ese caso, ¿quién pudiera poner una objeción? Yo creo que nadie. Sin embargo, si estamos hablando de aquí que voy a poner el otro extremo, que aquí en medio de nosotros llegara a suceder eso, pues pudiéramos pensar de que, oye, bíblicamente eso no está muy bien sustentado, y que aquí hay muchos varones, muchas familias que pueden ejercer el pastorado en ese lugar sin causar problemas, sin causar comentarios, y que la iglesia pueda crecer, porque cuando sucede eso, las críticas, las objeciones alrededor de los de dentro y los de fuera, pues están siempre ahí. Entonces, lo sano es que sea una pareja y el hombre sea el que ejerce el pastorado. Ese es el modelo tradicional y normal, vamos a decir. Y en medio de nosotros no hay problema en que nosotros pudiéramos atender ese asunto de manera puntual. Ahora, también, si esa situación se está sucediendo en una denominación diferente a la nuestra, bueno, que ellos allá en esa denominación tomen las medidas necesarias y no nosotros. ¿Para qué nos metemos nosotros en ese tipo de problemas de que si sí, que si no, que si esto, que si aquello? Ellos, como dijo Josué, pues yo y mi casa esto hacemos, y allá aquellos que hagan lo que quieran. Sí. Porque yo quiero entender que las dos
casos que hay, y la pregunta no tiene que ver con nosotros, porque al menos yo no estoy enterado de algún caso así. Entonces, pues que oren allá ellos, ¿no? Bueno, con respecto a las pastoras, dice, si la esposa del pastor también tiene el llamado a pastorear, pero una oveja aún no cree que hay pastoras genuinas y la oveja no acepta lo que la pastora le enseña o le aconseja, ¿cuál sería el siguiente paso? La pastora no debe aconsejar a esa oveja en particular. También se debería avisar con anticipación a la oveja qué día va a predicar la pastora para que no vaya. No. Debería solo el pastor aconsejar a esa oveja y que la pastora ya no se involucre nada más con esa oveja particularmente para evitar conflictos. Bueno, esto es consejería, ¿no? Ahí el pastor necesita enseñar a la congregación. Lo que dijo Toño es muy cierto. Yo he escuchado a pastores que dicen, no, es que tienes que ir a la casa de todos y estarte ahí, porque desde el púlpito no se puede pastorear. Por supuesto que sí se puede. Y una manera es enseñando la palabra de Dios. Porque vamos a quitar el título de pastora. Tito 2:4 dice que las mujeres mayores aconsejen a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. O sea, no, yo no recibo consejos de la pastora porque no hay pastoras. Bueno, pero como una hermana mayor, ¿me explico? Pues que te enseñe, que te aconseje, ahí está en la Biblia. Entonces, pero es trabajo pastoral que se enseña desde el púlpito cuando se adiestra entra en el discipulado. Entonces, claro, yo casi, bueno, en un buen porcentaje puedo asegurar que esa persona que no recibe consejo de la pastora está viendo videos de predicadores que dicen que no hay pastoras. Una vez estábamos ahí en Guadalajara y entró un comentario. Yo estaba escuchando la reunión de mujeres y dice, no, es que no hay pastoras. Y yo nunca me involucro, pero le contesté, sí, yo estoy viendo una y hay un montón aquí. Ustedes entienden que hay una tendencia que rechaza, ¿no?, el ministerio. Bueno, si ellos lo quieren rechazar, nosotros creemos que la Biblia sí tiene suficiente sustento para que una mujer. ¿Ustedes creen que una mujer puede tener sabiduría? Por supuesto que sí. ¿Que puede haber sido formada y llegar a ser una mujer virtuosa? Por supuesto que sí. Bueno, ¿puede aconsejar? Por supuesto que sí. Entonces, es tarea del pastor hablar con esta hermanita y educarla en la palabra para que reciba, ¿verdad? Bueno. Tengo una pregunta. Dice, mi hija estaba sirviendo en la alabanza con los niños, siempre fue responsable, pero se hizo novia de un chico que no era cristiano, buen muchacho, y le pedí que no siguiera sirviendo y ahora ya casi no asiste a la iglesia, se desanimó. Mi pregunta es si fue la mejor decisión. Sí, o sea, porque y lo que decíamos o sea, nuestros hijos no tienen por qué hacer la diferencia, ¿no? O sea, si está en un ministerio, ella se le hace fácil, por ejemplo, ir y tener un novio del mundo, entonces no va a ser ejemplo ni testimonio para las demás jovencitas, y es una responsabilidad para nosotros para hacerlo, ¿no? Y lo que compartía ayer el pastor Memo López, que fue un ejemplo bastante práctico y claro de lo que él tuvo que hacer con su hija, ¿no? O sea, de hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, el pastor, si es tu hija la que separaste del ministerio por esta situación, está perfecto. Ahora, se desanimó. Bueno, es un trabajo que como padres tenemos que desarrollar, como pastores, pero también es nuestra hija. Entonces, tenemos que estar ahí y no tener un menosprecio ni tener tampoco una separación. Al contrario, ¿no? Tratar de ganarla
O sea, a través del amor, la relación, todo ese tipo de cosas, acercarnos más se puede hacer, ¿no? Entonces, pero la disciplina está bien ejercida, ¿no? Porque tenemos que poner, dicen que el buen juez por su casa empieza. Sí, porque si no fuera su hija, ahí sí la disciplina. Exacto. O no la disciplina. Pues es parejo, ¿verdad? Es correcto. Y aquí es como la continuación, dice, si un hijo de pastor que servía, lo dañaron, se aleja, regresa a la iglesia, ¿cuánto tiempo debería el pastor esperar para darle oportunidad nuevamente a que sirva en la iglesia? Yo pienso que, bueno, en nuestra experiencia, no podemos decir 3 meses, 6 meses, sino ver la respuesta. Exacto. Hay gente que responde muy bien, ¿verdad? Excelente, que tú dices, ay, no, la verdad que o sea, ¿cómo aguantó la disciplina? Y cómo ha crecido, se hizo muy respetuoso, muy recto. Pues creemos que es tiempo de ponerlo, pero hay gente que se tarda más. Hay otros que de plano mejor se van cuando hay disciplina, ¿no? Entonces, no hay un tiempo definido. La Biblia no habla un tiempo. Es algo que el que hizo esta pregunta, si es un pastor, que creo que lo es, tiene que ver la respuesta de su hijo en este caso, ¿no? De la respuesta que está dando, y cuando ya sea el tiempo prudente, que lo reintegre al ministerio, ¿sí? Ahorita me estaban soplando la respuesta. No, es una buena aportación que hacían. Tenemos que tener también sabiduría a la hora de aplicar la disciplina, o sea, a la hora de ejercer la disciplina, ¿no? Es como con nuestros hijos, ¿verdad? Anteriormente los padres decían, oye, pero ¿por qué no porque no quiero? Y ya, órale, vete. Papá, vete. Ahora no, ¿verdad? Ahora, creo que ha cambiado esa parte y tú le explicas a tus hijos, oye, pero ¿sí entiendes? ¿Sí estás de acuerdo en lo que estamos haciendo? ¿Sí sabes por qué? ¿Cuál es el punto por el cual te estoy disciplinando? Tú conoces la palabra y sabes que eso no es correcto. Sí, bueno, llevarlos a un entendimiento, o sea, llevarlos a una convicción personal de que lo que se está ejerciendo como disciplina no es para destrucción, es para edificación, es para su bien. Y de esa manera creo que los podemos ganar más solamente a sacar la espada y cortarle la cabeza, ¿no? Tiene que ver mucho la forma en cómo se ejerce la disciplina, para que los hijos y los miembros de la congregación, cuando se disciplinen, lo entiendan, ¿no? Porque no estamos para destruir, estamos para edificar. Entonces creo que tiene que ver mucho la forma en que se ejerce la disciplina también. En la pregunta, regresando, me quedé reflexionando en el tema de la chica. Yo creo que como pastores, lo que dice Toño, debemos de ser muy sabios a la hora de ejercer la disciplina, porque no se trata de cortar a nuestros hijos de una manera tajante. Y yo creo que cuando suceden esos casos, también es una voz de alerta, y que debemos de dedicarle más tiempo a nuestros hijos, específicamente a ese hijo o hija que por alguna razón fue atraída por un joven. Me llamó la atención una palabra que dice que se hizo novia de un buen muchacho. Seguramente que quien puso esta pregunta veía en ese joven que era un buen joven, pero no era cristiano. Ahora, yo conozco casos de jóvenes que por razón de su escuela, razón de que están en el mundo, de que se relacionan con muchas personas jóvenes,
conocen jóvenes que tal vez no han tenido la oportunidad de conocer al Señor y que también puede ser una oportunidad de que sean atraídos al Señor, puede ser. Conozco jóvenes que incluso se casaron con muchachos que cuando se conocieron no eran cristianos y que hoy son buenos cristianos. Pero también conozco casos de noviazgos, matrimonios en la iglesia entre dos cristianos que hoy están divorciados, y que el hecho de que decían que eran cristianos, la verdad, con el tiempo también no resultó, no es garantía el hecho de decir. Entonces, pero como pastores debemos de ejercer el mismo celo con lo que cuando viene alguien y nos dice, no, es que mi hija, mi hijo se está relacionando con él, ¿sabe qué? Dígale que venga, le voy a hablar con él, lo voy a convencer, voy a ejercer la consejería, le voy a dedicar tiempo. De esa misma manera debemos como pastores dedicarle tiempo a nuestros hijos para que no se pierdan, para no perderlos. Y si en un momento dado podemos atraer a otro joven y a su familia ejerciendo una labor pastoral, pero se necesita tiempo, discernimiento, sabiduría para saber qué hacer. Muy bien. Siguiente pregunta: si el pastor muere y la esposa tiene el llamado a pastorear, ¿puede ella seguir al pastorado estando al frente de la iglesia o debe hacerlo en diferente contexto, en caso de muerte del pastor? Nosotros tuvimos un caso que murió un pastor de una casa de oración y lo platicamos y dijimos, ¿qué si la esposa quiere tomar la iglesia? Y analizamos la situación y dijimos, no, o sea, nosotros no daríamos el visto. ¿Por qué? Por el crecimiento de la esposa, o sea, no tenía la suficiente crecimiento y madurez. Pero gracias a Dios que cuando hablamos con la viuda, le preguntamos, oye, ¿qué es lo que tú piensas? Jamás el ministerio. Y nosotros, ay, gloria a Dios. Entonces, sí, porque hubiera habido un conflicto si ella dice, yo quiero ser la pastora, y nosotros no estábamos de acuerdo por la evidente falta de madurez. De hecho, había conflicto por su carácter de ella, ¿no? Entonces tenía que desarrollar más. Entonces no hemos tenido una situación así como la pregunta, y volvemos a lo mismo. No sé si es un caso de aquí o es de alguna otra iglesia, ¿verdad? Entonces, pues también yo me quedo así, no puedo decir si sí o no así contundente, porque sí he conocido casos que son contados con el dedo de la mano, pero en ese par de casos que conozco, con excelente resultado, que quedó la esposa del pastor dirigiendo la iglesia. Incluso en Miami yo conocí una iglesia grande y murió el pastor y ella decía, no, pues que quede, o sea, la junta de ancianos, y pues que quedara alguien que pues llenaba todo el perfil. Pero el mismo pastor dijo, pero yo quiero saber oír a la esposa del pastor. Y ella dijo, pues yo tengo el llamado, pero lo cedo. Entonces cuando ella dijo eso, los líderes o los líderes varones hicieron consejo y decidieron que la esposa siguiera. Y yo mismo, a mí me invitó esa pastora a predicar y fui, y la verdad, mis respetos, porque la misma gente decía que no solo había permanecido en el mismo nivel, sino que en algunas áreas que se requerían más sensibilidad habían desarrollado y crecido. Ay, tú dices, híjole, que así fueran todos los casos, ¿no? Entonces,
no podemos decir contundentemente no, como algunos, ¿verdad? O contundentemente sí, sino hay que otra vez, ¿no?, analizar de manera particular el asunto. El contexto de la Biblia en el Nuevo Testamento habla de la situación en la que estaban viviendo las mujeres. En ese tiempo la mujer tenía una situación muy limitada, muy restringida. Las costumbres que nos habla la Biblia, la mujer era como de segundo nivel. El Señor Jesús vino a darle una identidad a la mujer, a ponerla en una posición muy diferente. Cuando nosotros queremos manejar el contexto que habla el Nuevo Testamento, en relación a la condición de la mujer y traerlo a nuestros tiempos, creo que nos estamos olvidando que el Señor Jesús le dio una identidad muy diferente a la mujer, de tal manera que le dio la oportunidad de relacionarse, de tocar a los hombres, de hablar con los hombres con hombres que no era su esposo, cuando en ese tiempo era muy mal visto. Entonces hoy por hoy, por ejemplo, aquí nosotros nos relacionamos, platicamos y todo. Si estuviéramos en ese contexto, no pudiéramos hacer nada de lo que hacemos aquí. Tener esta relación de armonía, de platicar con una hermana y con otra y ponerte así en una banquita y estar platicando y el esposo por allá o la esposa por allá. Pero el Señor nos dio esa libertad a los hombres de relacionarnos de esa manera y a las mujeres también. Entonces tenemos que tener una cosa así, es tener la igualdad y tener la armonía y tener el entendimiento de que estamos viviendo en tiempos diferentes, pero tenemos que respetar las normas, los límites en los cuales podemos relacionarnos, pero no podemos negar que la mujer tiene la capacidad. Y muchas veces hemos visto cómo aún entre los pastores de aquí mismo que estamos, su esposa, la esposa del pastor, tiene y ha desarrollado más capacidad incluso que el mismo pastor. Partiendo del ejemplo que nos compartió el pastor David de la niña que desea ser pastora, si se casa con un hermano que no tiene el llamado de pastor, ¿puede pastorear una iglesia en ese contexto o puede pastorear solo bajo la autoridad de un pastor o del pastor principal? Pues la respuesta es parecida a las otras, ¿no? O sea, ¿hay algún caso así? El que hizo la pregunta, o está viviendo eso es que si hacemos ese tipo de preguntas, es complicado, porque yo no tengo una respuesta. Porque, pues, ¿cómo? Siempre estaría bajo autoridad. Exacto, siempre sería bajo autoridad, pero otra vez, si es alguien de casa de oración, yo me ofrezco, y yo creo que los pastores, a tratarlo de manera personal. ¿Sí me explico? Para así ser más detallados, en fin. Hay muchas preguntas más todavía, pero dice Fleming comentó de que él programa con su esposa para no cruzar sus actividades personales. ¿Podrían darnos algunos consejos prácticos que a ustedes les han ayudado a encontrar ese equilibrio entre el ministerio, la esposa y los hijos? Por ejemplo, la administración del tiempo, ocasiones especiales, vacaciones. Hay pastores que nunca toman vacaciones porque no quieren faltar a la iglesia, sienten que siempre deben estar ahí sin considerar las necesidades de sus hijos, su esposa y su propia necesidad. Creo que esa fue la predicación que dio el pastor Toño, ¿no? Yo creo que esa ya se contestó, ¿no? ¿Sí o no? Ok, la que sigue. Existen personas inmaduras dentro de la iglesia que constantemente piden consejería, sus temas son recurrentes, no hacen caso al consejo bíblico, sin embargo insisten en pedir citas con el pastor. Esto consume tiempo valorable del pastor y su familia. ¿Podemos negar el tiempo de consejería a una persona que no quiere obedecer? Finalmente lo toman como una sesión psicológica. Nosotros siempre hemos entendido esta parte, y lo digo con mucho respeto, lo digo de verdad con muchísimo respeto. A veces invertimos mucho tiempo
en la gente que no quiere hacer nada. Y hay mucha gente que quiere, y es donde nos debemos de dedicar. Es donde nosotros debemos de tener mucho más, estar más involucrados con la gente que quiere, ¿no? Porque lo que yo decía hace rato, ¿no? O sea, pasamos nosotros con una familia, ¿no? Pasamos tiempo ahí en las noches y ministrándoles y todo eso. Ahorita yo los veo a través del Face cómo anda toda la familia y no quieren nada saber nada de Dios y todo eso, ¿no? Y diciendo, mira, ahí está, ¿no? Entonces, a veces dejamos de atender a gente que verdaderamente quiere ser enseñada, y gente que quiere obedecer, y nos dedicamos tratando nosotros de convencerlos. Hay un caso hay una situación que cuando yo recién entré a Casa de Oración y el pastor Chuy me dijo, ¿qué onda? ¿Nos apoyas en la consejería? Y le digo, ni yo mismo me aconsejo, y yo qué voy a andar haciendo allí, ¿verdad? Todo perdido, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabe qué? Pues bueno, pues órale, man, pues a ver qué, pues bueno, he leído Calimán y he leído esto, entonces de ahí va a salir la respuesta. No se cree, es broma. Entonces, pues ya comenzamos a tener el programa de la radio y llegaba mucha gente a consejería. Y entonces, yo me pasaba, hubo ocasiones que pasaba hasta 4 o 5 horas encerrado con una persona aconsejando. Y me decía, ¿me das chance de ir al baño? Sí, ve. Y yo por acá, Señor, ¿qué onda? ¿Cómo lo convenzo, Señor? ¿Cómo hago? Todo eso. Y entonces un día el hermano Pablo llegando ahí, le dije, hermano, ¿qué hago? Viene la gente a consejería y me paso ahí, pero no quieren, ni por más que les hablo no los puedo convencer. Me dijo, empezó a reírse el hermano, ¿verdad? Y yo me enojé más. Yo dije, todavía le estoy pidiendo un consejo y se burla y se enoja de mí. Y me dice, no, hermano, el que está mal eres tú. Y le dije, ¿pero por qué? Si le estoy dando 4 o 5 horas ahí. Me dijo, no, hermano, el que está mal eres tú. Tú lo único que tienes que hacer es hablarles la palabra, ministrarles de acuerdo a la palabra, orar por ellos y entregárselos a Dios. Y ya el Espíritu Santo hará su parte. Y eso es algo que muchas veces nos perdemos, tratando de convencer a la gente, o tratando de que la gente, ¿verdad? Que esos que no quieren, o que están rebeldes, o que son desobedientes, y nosotros tratamos, no, nuestro papel es ministrar la palabra. Dios nos llamó a predicar la palabra, no a convencer a la gente. Y el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 16 verso 8, Él convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, solamente predicar la palabra y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en lo que tiene que hacer. Dice, el trabajo ministerial es importante, demanda bastante de nosotros y muchas veces sobrepasa nuestras fuerzas físicas cuando es combinado con un trabajo secular en paralelo. ¿Cuál es la forma correcta para comenzar a considerar la posibilidad de trabajar a tiempo completo sin afectar a la familia? Asumo que es económicamente, pastor. Sí, esto es algo que no lo determinas tú, sino Dios. Es decir, miren, la experiencia personal no es la regla, pero yo les voy a poner el ejemplo para que traten ustedes de equilibrar, pero no es la regla, Cuando iniciamos Casa de Oración, pues iniciamos de cero, y pues ellos eran solteros, estaban terminando sus carreras, entonces pues éramos un grupito muy pequeño, que por cierto hoy así exactamente cumplimos 42 años de haber iniciado Casa de Oración. Y entonces pues yo miraba y yo le dije al Señor, pues dame un trabajo de medio tiempo para sostener a mi esposa y dedicarme a la obra. Y Dios me habló muy claro y me dijo, mira, en tu caso no quiero que trabajes ni de medio tiempo, dedica todo al ministerio. Y yo miraba en lo natural y decía, híjole, pero dice, esta es mi voluntad y tú tienes que confiar en mí.
y acepté el desafío y me dediqué a enseñarlos a ellos. Y Dios suplía nuestras necesidades. Yo tengo todavía en mi mente que iniciamos y llegaban ellos mismos. Chava, por ejemplo, todos los domingos llegaba y estaba recién casado Chava, y decía, oye, pues que andaba en el mercado y pues comprando la comida y toma, y me regalaba una bolsa con zanahorias o papas y así. Y entonces todo el tiempo yo lo dediqué para enseñarles, casi todos los días les enseñaba 2, 3 horas. Entonces así fue mi caso, pero tuve que dar el paso de fe, ¿sí? Conozco casos donde los pastores tienen el llamado, pero el número de congregantes todavía no puede sostenerlo, pero él quiere ya hacerlo y no tiene la precaución de orar al Señor y de decirle, Señor, ¿qué hago? A veces el Señor permite que estés trabajando, como Pablo tuvo un tiempo de trabajar haciendo tiendas. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Hechos? Pero en otros fue de tiempo completo, Jesús mismo. Y dice que había mujeres que tenían recursos y les proveían para sus necesidades. Entonces, aquí el punto así medular es que oren al Señor, y si Dios les dice sigue trabajando, sigan trabajando secularmente. Y si Dios les dice deja todo y sírveme, pero vas a vivir por fe. Pero nada de hacer números y que no, porque así no es. La fe es la fe, ¿verdad? Entonces, si Dios, algunos de ustedes yo sé que trabajan secularmente y que quizás tienen ese deseo de servir a Dios en todo su tiempo, decimos de tiempo completo, y ya lo anhelan. La forma más segura de no equivocarse es preguntarle directamente al Señor. Ninguno de nosotros te va a decir, ya hazlo, aviéntate por fe, mira, yo lo hice, porque todos somos diferentes, ¿cierto? Entonces tú debes de buscar la voluntad de Dios, y lo que Dios te diga, eso haz, porque luego hay gente que Dios le dice deja todo y no lo dejan, porque dicen, no, pero es que yo vivo bien, y luego pues ven la congregación, no, apenas sale para la renta, no, y empiezan a dudar y se detienen, así se pasan toda la vida, pasan 15 a 20 años y después se dan la arrepentida de su vida, porque no hicieron la voluntad de Dios. O sea, es medular eso, Entonces, si Dios les dice deja todo, déjenlo, obedézcanle, Él se va a encargar de ustedes. Pero si Dios les dice no, espérate, no se lancen. Ya hemos tenido un par de casos en casa de oración, algún pastor allá en México, nosotros le decíamos, no, espérate, no, es que ya mi corazón y yo por fe, no lo hagas. O sea, nosotros sentíamos, palpábamos, discerníamos, pues se lanzó, dijo, no, yo les voy a demostrar que por fe, no, pues se vino abajo todo. Entonces, notan que es medular la voluntad directa para cada uno en particular. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Creo que quedó respondida. Bueno, el resto de las preguntas que se quedaron ahí, porque todavía continuaron llegando más preguntas durante el transcurso de este panel, pues va a ser respondido ahí en el grupo de Casa de Oración, en ambos chats. Así que bueno, damos por terminada esta sesión. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? ¿Ya hablaron con ellos? Sí, ya. Queremos hacer una presentación ahora de el día de el martes tuvimos nuestra junta de la mesa directiva, en donde se presentaron algunas propuestas, ¿verdad?, y aplicaciones para establecer algunos hermanos como pastores de congregaciones que pues tenían encargados nada más, ¿no? Entonces
El motivo de presentarles es una, para que ustedes los conozcan, y otra para que también oremos todos juntos por ellos, pidiéndole a Dios sabiduría, ¿verdad?, para ellos. Entonces le voy a pedir, por favor, si pasa Ricardo y Araceli, por favor, de Casa de Oración San Antonio. Se encuentra por aquí Isaí, por favor, no lo vi, ¿dónde está? Isaí. ¿Perdón? Bien, con tu esposa, por favor, Isaí. También Rafael y Sandra de Casa de Oración Edmonton. Isaí también va a estar ahí, ¿verdad?, como pastor asociado en Casa de Oración San Antonio. Ellos son Rafael y Sandra, vienen de Casa de Oración Edmonton. Pásale Isaí y su esposa. ¿Y quién más? ¿Ven, Memo? Norman Rodríguez y su esposa Gloria también. Pásale, Memo. Bueno, mire, ahora los conocemos de verdad, entonces ahora en esta ocasión que tuvimos nuestra junta, entonces el pastor Memo presentó algunas aplicaciones, el pastor Armando también, las de ellos. Conocemos a ellos desde hace varios años, a todos ellos, y han sido gente fiel, y no tenemos ninguna duda que el Señor les ha llamado de verdad al ministerio, ¿no? Entonces Ricardo y Araceli, ellos van a ser los pastores principales, ¿verdad? Y Isaí y su esposa estarán como pastores asociados ahí en Casa de Oración San Antonio. En el caso con Rafael y con Sandra, ellos estarán como pastores en Casa de Oración Edmonton, y Norman Rodríguez y su esposa estarán también como pastores en Casa de Oración Providence allá en Rhode Island. Y ahora le voy a pedir a ustedes si se ponen de pie y nos acompañan a orar por todos ellos, y pues pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé sabiduría. Y Fleming, por favor, acompáñenos a imponer manos, ¿verdad? Es Memo, Fleming, las esposas Linda, Toño Espinosa, pásale por favor, Leti, venga, Vicky, por acá la vi ya. Entonces vamos a orar por ellos y vamos a pedirle a Dios que de verdad que Dios sea su respaldo, que Dios sea su principal consejero, que Dios sea su principal ayuda en la vida de cada uno de ellos, ¿verdad? Y acompáñeme, extienda su mano, Señor, para orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por lo bueno que tú eres en nuestra vida, Señor. Señor, tuviste la necesidad, Señor, en estas congregaciones de tener ya pastores, Señor. Por tiempo, Señor, por tiempo estas congregaciones tenían solamente un encargado, Señor, pero ahora a ti te ha placido, Señor, llamarles a cada uno de ellos, Señor, para este ministerio tan precioso y tan importante, Señor, del pastorado. Te pedimos, Señor, que ahora tu sabiduría, tu bendición, tu cuidado esté sobre sus vidas, Señor. Que pongas en ellos cada día una palabra fresca, Señor, una palabra, Señor, para enseñar, para redarguir, para ministrar, para disciplinar, para exhortar, para todo lo que ellos tengan que hacer en este encargo que tú ahora estás poniendo. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado en sus vidas, Señor, y que cada día, Señor, que cada día ellos tengan ese anhelo, Señor, por servirte con la misma pasión, Señor, que lo han hecho durante todo este tiempo, Señor.
Da gracias, Señor, a cada uno de ellos delante de la congregación, y que cada día, Señor, que cada día se manifieste, Señor, la aprobación, Señor, que tú has hecho el día de hoy sobre sus vidas. Te pedimos, Señor, que los bendigas, bendícelos, Señor, tanto al pastor como a su esposa y a sus hijos, Señor. Sabemos que ahora, Señor, tú les has llamado, Señor, y les has llamado como familia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que el pastor, Señor, lo acabamos de ver y de hablar, Señor, que el primer ministerio que tú les has dado, Señor, es su familia, Señor, y te pedimos que traiga sabiduría, Señor, a la vida de ellos, para que ellos puedan ordenar y puedan caminar, Señor, cumpliendo con este encargo, Señor, tanto como pastores en la iglesia, así como pastores en sus familias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de ellos. Nosotros, Señor, ponemos nuestras manos sobre de ellos y te pedimos tu bendición, tu sabiduría y tu cuidado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos con alegría, diciéndole: Jesús, necesitamos cada día de ti y deseamos buscar primeramente tu reino. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. Que tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, y lo demás se añadirá. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos
corazón. De tu sabiduría derrama en mi corazón. De tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Conforme a tu verdad. Pueden darle un grito de júbilo al Señor.